Encantados de teneros por aquí a los tres, como os podéis imaginar, pues con todos pendientes de esta cumbre de los BRICS. En los próximos minutos, como decíamos, Putin y Maduro se reúnen, enseguida vamos a ver esta señal, pero antes te quiero preguntar por los eventos más destacados hasta el momento. Javier, si te parece, empezamos contigo. Irán, en medio de este conflicto, a la espera del ataque de Israel, pidiendo ayuda a los BRICS y hablando de una asociación estratégica con Rusia. Te quiero preguntar por las dos cosas, ¿cómo ves el conflicto en Oriente Medio y sobre todo hasta qué punto podrían intervenir los BRICS? Rusia vemos que sigue dando pasos, ¿no?, en esta asociación con Irán. Pues los BRICS, como acuerdos de integración económica y comercial, por cierto, me viene al pelo tu pregunta porque estaba leyendo hace un rato un artículo del creador del acrónimo de BRIC, no BRICS, sino BRIC, y él es un lord inglés, Terence James O'Neill, barón O'Neill of Gatley, es decir, de lo más rancio del conservadurismo británico, miembro de la Cámara de los Lores, y él fue el creador del acrónimo en el 2001 y dijo que Brasil, Rusia, India, China, como países entonces emergentes, terminarían acelerando su crecimiento, y la predicción que dijo es que terminarían comiéndose o adelantándose, por así decirlo, a los países del G7, incluyendo Estados Unidos, Reino Unido y Japón. Pues bien, lo que en aquel entonces de futurólogo decía, y hoy que se está cumpliendo, en el artículo en Project Syndicate del día 17 de octubre, pues tenía muy mala baba el artículo, porque él también fue el que creó el acrónimo Next 11 para Bangladesh, Irán, Egipto, Indonesia, México, Nigeria, Pakistán, Filipinas, Corea del Sur, Turquía y Vietnam. Todos ellos también mercados emergentes en el año 2001. Cuando ahora resulta que esa predicción se convierte en realidad y cuando Irán, integrado en ese Next 11 que él nombró como acrónimo, se está uniendo a estos BRICS Plus, es cuando empieza a preocuparle y a tirar por tierra lo que era su predicción. Y en el artículo de Project Syndicate decía que, bueno, que no van a llegar a ninguna parte los BRICS Plus, minusvalorando el nuevo Banco de Desarrollo, que lo que hay que hacer es hay que potenciar. Pensemos quién habla, es decir, un miembro de la Cámara de los Lores, presidente de la Chatham House del Royal Institute of International Affairs, de la United Kingdom Royal Economic Society, de la Bruegel Institute de Bélgica, es decir, lo más granadito del globalismo neoliberal, aunque sea un conservador, miembro de la Cámara de los Lores. Y lo que estaba tirando por tierra es lo que se está haciendo realidad. Es decir, tú no puedes parar que el sol salga todos los días, aunque veas de vez en cuando nubes. Y la realidad es que lo que se está fortaleciendo es una unión de lo que antes era impensable, estos BRICS con los Next 11. Y en esto está Irán con Rusia, e Irán con Rusia creando un acuerdo que va más allá de lo económico y de lo comercial, que si se llega a implementar todos los puntos según se van negociando, sería el equivalente, y termino, a lo que Andrei Gromyko en los años 70 firmó un acuerdo cuando existía la Unión Soviética con la India, y de esos acuerdos Unión Soviética-India son las magníficas relaciones de la Federación Rusa con la India, que están permitiendo hacer de fiel de una balanza de equilibrio entre los intereses, por una parte, de China, los intereses de la India y los intereses de Rusia, y de la integración de más países, porque vamos hacia integración no solamente de los BRICS Plus, por más que haya caído la candidatura de Argentina y por más que la de Arabia Saudita se regocijen desde Reino Unido de que todavía no esté terminada. Hay muchos llamando a la puerta y creando instrumentos económicos y financieros que, sin precipitarse, van a dar mucho que hablar y muchas alternativas para la multilateralidad real del mundo. Te quiero preguntar por la misma cuestión, por esta cumbre de los BRICS y por cómo puede afectar al conflicto en Oriente Medio. Se habla mucho de la cúpula de hierro de Israel, pero claro, hablando de escudos, hablando de defensa, los BRICS, teniendo en cuenta pues la importancia que tienen a nivel mundial en cuanto a la economía, en cuanto a la población.
igual son una defensa más importante, ¿no?, que esta cúpula de hierro. Por esto te quiero preguntar, estas alianzas que se están forjando. ¿A quién de nosotros? A ti, Paco, te preguntaba a ti. Ah, a mí. Sí. Vale, vale. Bueno, yo creo que esta cumbre de los BRICS, esta última cumbre de los BRICS que todavía se está desarrollando en Kazán, en Rusia, está demostrando de todas que el bloque antihegemónico es cada vez más sólido, ¿no? Y es cada vez más sólido y se amplía progresivamente, ¿no? Estamos viendo a raíz de esta cumbre, pero incluso antes también, cómo países hasta ahora enfrentados, como es el caso de China y la India se acercan cada vez más, o el caso de Irán y Arabia Saudí, ¿no?, que también empiezan a acercarse también, ¿no? Entonces, lo que está pasando ahora es la confirmación de lo que ya vienen diciendo muchos analistas en los últimos tiempos, ¿no?, que la hegemonía atlántica, del eje euroatlántico, está desapareciendo a marchas forzadas, no solo por la desdolarización de los intercambios comerciales internacionales, sino también por la potencia económica de lo que significan los BRICS, ¿no?, las dos grandes superpotencias euroasiáticas como son Rusia y China, y que se vayan añadiendo a ese tipo de alianzas internacionales países que hasta ahora estaban en la órbita de Estados Unidos, ¿no?, como es el caso de Turquía, todavía país miembro de la OTAN, y Arabia Saudí, ¿no? En la división del mundo que el Pentágono hizo, ¿no?, en tiempos de la Guerra Fría, el Comando Central tenía una jurisdicción que iba desde la península arábiga hasta el Mar Caspio, ¿no? Y ese era uno de los aspectos estratégicos fundamentales, si no el más fundamental, de la política exterior de Estados Unidos, ¿no? Bueno, pues esto se les está yendo de las manos a marchas forzadas, ¿no?, por el giro en la política exterior de Arabia Saudí, el fortalecimiento de Irán y, por otra parte, el factor ruso, ¿no? Se decía no hace tanto que Rusia estaba aislada, ¿no?, de la comunidad internacional, ¿no? Eso decían los voceros occidentales. Y bueno, y lo que estamos viendo es que ahora mismo quien está cada vez más aislado de la comunidad internacional, si entendemos por esta al conjunto de países que conforman la mayoría de la población mundial y también, por qué no decirlo, el potencial económico, Estados Unidos está cada vez en posición más precaria con respecto a ello, ¿no? Quien está realmente cada vez más aislado es Estados Unidos y sus satélites europeos. Y en el caso de Europa, o se cambian las políticas o está puesta a caballo perdedor, se podría decir ya, por el eje euroatlántico, de seguir sometidos a los designios de Estados Unidos, lleva al suicidio de la economía europea, como se está viendo, ¿no? Pensaban que las sanciones a Rusia iban a afectar a la economía rusa y lo que están haciendo es, bueno, afectar sobre todo a la economía de Europa Occidental y específicamente a Alemania, el motor económico de Europa, ¿no? Entonces, bueno, resumiendo, lo que está pasando con esta cumbre de los BRICS en Kazán es que se confirma que a una velocidad cada vez más acelerada, que el bloque que hasta ahora era hegemónico, euroatlántico, está dando paso a un nuevo bloque antihegemónico cada vez más fuerte y cada vez más consolidado, ¿no? Y además estamos viendo también como Rusia, que decían que estaba aislada, es todo lo contrario, ¿eh? Acaba de firmar un acuerdo estratégico con Corea del Norte, ya tiene un acuerdo estratégico cuya base es la economía, pero también la defensa mutua con China, y está también llevando adelante una política exterior que la relaciona cada vez más con más número de países, ¿no? Y la cumbre esta de los BRICS en Rusia lo está confirmando de alguna forma, ¿no? Bueno, pues desde luego que esta cumbre está dando mucho que hablar, sobre todo está mandando un claro mensaje a Occidente, a Estados Unidos, también a
Europa, que por cierto criticaba a Turquía por asistir a esta cumbre y decía que le alejaba de entrar en la Unión Europea. No sé si son buenas o malas noticias para Turquía. Enrique, te quiero preguntar a ti también por esto, ¿no? Por esta cumbre de los BRICS y qué te parece lo más destacado. También cómo puede influir en el conflicto en Oriente Medio, porque por cierto en la declaración final también se ha hablado sobre el conflicto en Oriente Medio, sobre el conflicto en Ucrania y hablaban de una reforma integral de la ONU. Tampoco parece mala idea. Sí, efectivamente, en el caso de Turquía, para empezar por ahí, claro, lo que Turquía busca, es lo que habíamos hablado en programas anteriores, una reorientación hacia otro lado, es decir, hacia Oriente, ya que por la parte de Occidente no ve que tenga ninguna posibilidad de entrar. Lleva desde los años 80 ahí en el banquillo, dando vueltas por la banda, a ver si lo meten o no lo meten en la Unión Europea. Claramente, con el paso de las décadas, se ha manifestado que no quiere nadie que entre Turquía en la Unión Europea, empezando por el eje franco-alemán, porque si no se trataría del país más grande, tanto en superficie como en población, de la Unión Europea, lo cual, como digo, pues no es deseado por esos grandes países, como tampoco por Reino Unido y mucho menos por los países de los Balcanes o de Europa Oriental. En el caso turco, pues en definitiva ya se han dado cuenta de que no hay camino hacia Occidente, que esos procesos de occidentalización se acabaron. En su momento los había empezado Kemal Atatürk hace 101 años, en 1923, pero eso se acabó y ahora tienen que mirar hacia el este, hacia Asia Central, hacia Asia en general y también hacia África. Ojo, que hemos comentado en otras ocasiones esa perspectiva de Turquía como país tanto asiático como con proyección hacia África, que es muy importante. Y eso ve que en los BRICS puede tener ese camino, porque los BRICS están compuestos principalmente de países asiáticos y africanos. Entonces Turquía se ve como en un punto medio. Por otro lado, en cuanto para comentar más cosas de lo que ha salido de la cumbre BRICS, está el tema de la bolsa de cereales, que me parece muy interesante, así como otras cuestiones energéticas, porque en conversaciones anteriores, por ejemplo, del G20, Rusia y otros países fuera de la comunidad internacional de Occidente siempre estaban hablando de seguridad energética y alimentaria. En la cumbre de Astana, de la Organización de Cooperación de Shanghái, el pasado julio, también se reincidía en lo mismo: seguridad alimentaria y seguridad energética, desarrollo de las potencias emergentes, de los países en crecimiento, de los países en desarrollo, tanto del sur global como del este global, es decir, de Asia, en particular del sudeste asiático y de África. Esto, pues, en definitiva, es el punto clave: crecer, crecer y crecer a base de resultados. Nada de charangas, ficciones, discursitos de mira que estamos haciendo muchas cosas. No, hemos hecho esto, vamos a seguir haciendo y sin problema. La cuestión sobre la mesa es la plataforma de pagos internacional para los BRICS, que es cosa fundamental, en sentido de que eso les aleje del dominio del dólar y de otros instrumentos desde esos 80 años atrás de Bretton Woods, que empezaron en 1944, y que ahora básicamente estén fuera de la red occidental y que puedan desarrollarse, puedan establecer su propio comercio dentro de su marco. Claro, también en el marco ruso-chino o la Organización de Cooperación de Shanghái se reincide mucho en no queremos política de bloques, pero que por otro lado, si Estados Unidos sigue reincidiendo en su política de aquí hay dos bloques, Occidente y los otros, pues al final los otros van a hacer el mundo por su cuenta, van a hacer su propio mundo, sus propias redes, su propio todo, absolutamente todo, y Occidente se quedará como la nada, como el resto, precisamente. Digamos que se volteara la tortilla actual sobre la sartén del mundo. Y una cosa más que también me parece fundamental, y son las tendencias de crecimiento, porque se reincidió muchísimo en el marco BRICS de que los países BRICS ya superan a los países del G7, a las principales potencias occidentales, y que son tendencias que van a seguir aumentando, las positivamente las de los BRICS y negativamente las del G7, y que en definitiva esto es señal de que se está formando un mundo multipolar, que está en crecimiento.
Pues Enrique, precisamente hablando del crecimiento del mundo multipolar, hablando de los BRICS, conectamos ya con el presidente ruso, Vladimir Putin, junto al presidente de Venezuela, junto a Nicolás Maduro. Asistimos ya a este momento. Enseguida lo traducimos además al español.